Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Buenas Nuevas, Honduras. Somos Jorge. Wendy. Hoy tenemos la dicha y la bendición de contar con Jocelyn McField como invitada. Bienvenida, Jocelyn. Bien contentos de poder compartir un episodio más de su podcast. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Buenas Nuevas, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, paz y esperanza. Pues queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube especialmente. Activen la campana para que les puedan llegar las notificaciones de cada episodio y puedan recibir este mensaje que seguramente puede llegar a sus corazones y transformar sus vidas a través de la palabra de Dios. Y también les invitamos a compartirlo para que podamos llegar más largo y esa semilla se pueda esparcir por el mundo entero. Bien, vamos a comenzar con un chiste. Siempre me gusta comenzar con algo divertido. La verdad, Jocelyn, siempre le digo a mis invitados, esta estrategia yo se la aprendí en realidad a Joel Austin de Lakewood. Sí, Joel Austin fue uno de mis pastores que cuando yo empecé a discipularme me encantaba y todavía escucho mensajes. Ahora escucho otros pastores que son más profundos, pero siempre me inspiran las palabras de Joel y Joel siempre empieza con algo chistoso. Entonces, me gusta eso porque para que nos alegremos y que rompamos el hielo. Pues bueno, una vez llega un esposo borracho a su casa por enésima vez. Ajá. Y la mujer está pero enojada, molesta. Qué raro. Y le sale y le abre la puerta y le dice a la mujer, ¿qué? Y le dice él, ¿qué? Y ella, ¿qué de qué? Y él, ¿qué de qué de qué? Y ella, ¿qué de qué de qué de qué? Y él, ¿qué de qué de qué de qué de qué? Y ella le dice, ¿de dónde venís? No me cambies la plática, le dice él. Ahí sí no. Ahí sí no. Bueno, vamos a comenzar entonces con este episodio. Vamos a empezar a entrar un poquito en contexto. Jocelyn, queremos saber básicamente quién es Jocelyn, a qué se dedica, para que la gente pues pueda conocer un poco. Bueno, para iniciar agradecerle, ¿verdad? Por haber pensado en mí, invitarme. Qué gusto. Yo siempre he tenido que entrevistarlos a ustedes en diferentes ocasiones. Ahora es al revés. Miren cómo son las cosas. Sí. Bueno, Jocelyn es una joven soñadora que de muy corta edad no le tocó todo fácil. Me tocó trabajar desde muy pequeña. Se me abrieron las puertas en medios de comunicación. Y pues ahora soy mamá. Crecí en el Evangelio. Y ahora estoy full con lo de creación en redes sociales. A eso me dedico. Desde que me convertí en mamá quise estar mamá presente, entonces eso es lo que me permite ser más presente y sí me encantan los medios de comunicación y todo eso. Y aquí estoy. Hay gente que nace, Hay gente que nace. Yo he visto tus redes. Tu relación con tu hijo es algo lindo, gracias. Es algo que inspira a las otras madres a ser, yo quiero ser como ella y tener mis niños. No saben que atrás de esas filmaciones, ¿verdad? Hay muchas pruebas una y otra vez de lo que quiero sacar, pero es lindo. Contanos, Jocelyn, ¿siempre has sido cristiana? ¿Sos cristiana nueva? Desde que tengo uso de razón voy a una iglesia o me llevan a una iglesia. Te llevan, ajá. Nacer de nuevo... Hace algunos pocos años, realmente, sí. Pero sí, me crié en la iglesia todos los domingos, mi mamá me llevaba a la iglesia, siempre he escuchado la palabra de Dios, la escuela dominical y todo. Pero realmente conocer al Dios verdadero, a un primer amor, a un padre, un esposo, a alguien que está contigo hace unos 4 años, creo yo. Ajá, interesante. De 33 a 4 es. Pero al final se comprueba la palabra que dice instruye al niño desde pequeño para ahí que cuando sea grande está la semilla, se termina manifestando, pues porque a pesar de que no somos conscientes, tal vez a esas edades, de dónde estamos yendo o por qué vamos, en realidad al final termina manifestándose el Señor en nuestras vidas. Yo hablo con mis hijos que sirven en nuestra iglesia y les digo, amores, ustedes tienen un talento que Dios les ha dado, porque todo dádiva perfecta y don perfecto vienen de lo alto, dice la palabra. Pero como yo los veo muy talentosos, yo sé que un día, les digo, el enemigo los va a querer tentar con fama, con fortuna y todo. Y quizás yo ya no voy a tener injerencia sobre sus vidas porque ya van a ser hombres adultos. Pero sepan y entiendan que Dios les dio esos dones que tienen para que los pusieran al servicio de Él y que nadie
absolutamente nadie paga mejor que el Señor. Amén. Se los digo yo que he vivido en ese mundo, yo le digo de farsándola, pero realmente les Estás digo... bailando con el cachudo. Entonces, pero les digo, se los digo yo que he vivido esa vida, que realmente hasta que conocí al Señor me di cuenta que para esto había sido llamado. Y aquí servirle al Señor es donde está la plenitud. Nada, no es que todo es perfecto, pero donde está la presencia de Dios hay plenitud. Amén. Contame un poco, Jocelyn, sobre tu relación con el Señor. ¿Cómo ha sido ese nacer de nuevo? ¿Cómo ha sido ese enamoramiento? Porque cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, sin duda Él nos enamora. Sí, yo creo que ahí entra, bueno, en mi caso no fue así, a mí casi que A De las golpe. orejitas. Ajá, sí. Y yo siempre le digo a las personas, no esperemos que Dios nos llame de la peor manera o por medio de un proceso. O sea, Él es tan bello que está ahí para nosotros en todo momento, en cualquier momento. Pero a veces nosotros cometemos el error que creemos que todo está bien y no lo necesitamos. Entonces esperamos, como en mi caso, hasta que todo se empiece a perder o que no te sientas bien con lo que tenés y tantas cosas. Y ahí busques a Dios y que te enseñe que dependes por completo de Él, que Él quiere que dependas por completo de Él, que quiere que lo pongas en primer lugar. Entonces, lamentablemente, ese tuvo que ser mi caso. Yo hace poco compartí algo en mis redes sociales de diferentes edades como momentos claves en mi vida donde yo me sentía segura porque había crecido en una iglesia y a veces eso te da esa seguridad como, me va a ir bien, yo no soy una mala persona, no hago mal a nadie, no Eso. envidio. Así pensamos. No. Entonces está todo, esa vida light, fresh, que está de claro. moda ahorita, entonces no va a pasar nada. Pero Dios no quiere eso. Bueno, la Biblia lo dice, que Dios aborrece el tibio, ¿va? O estamos calientes o estamos fríos. Entonces no podemos estar en medio. Y era lo que me pasaba. Yo estaba pero tibiecita. Cuando me quería poner heladita, estaba heladita y cuando... Entonces Dios no me quería ahí. Entonces... pues me llamó de la manera que de repente en ese momento me dolió, me costó lágrimas, me costó muchas libras, que quisiera bajarlas ahorita otra vez. Te entiendo. Para dejar llorar y aguantar de hambre, que ¿qué tiene culpa la comida? La ¿va? comida. Pero sí. Jocelyn, es interesante este tema que mencionabas de pensar que cuando somos personas como moralmente correctas, digamos. Claro. O sea, que no somos O de espirituales. principios. Ajá. Somos gente moralmente correctos, de principios, de buenos principios y valores. Entonces no le hacemos daño a nadie, no fumamos, no bebemos, no bailamos pegados y creemos que eso basta y sobra porque decimos, pues Dios no tiene nada en contra de mí. Claro. Y yo quiero decir que para mí fue una revelación porque yo pensaba así en un momento de mi vida. Cuando yo empecé un proceso de caída con mi matrimonio, yo entendí una revelación y que quiero compartirla ahora mismo, que al final no se trata de si sos bueno o sos malo, porque a veces hasta podemos ser malos, pero estar bajo la cobertura de Dios intentando un cambio. Claro. Porque hay mucha gente que de hecho, moralista, que se siente bonachona, buena, por eso, porque no hace cosas que hacen los drogadictos o los alcohólicos, pero están llenas de orgullo, de soberbia. Hay muchos pecados de carácter del corazón que casi no se notan, ¿verdad? Porque la gente, no, pero es una buena persona. Y pueden ser peores. Y pueden ser peores. Entonces, para mí fue una revelación que el Señor dijera, cuando no estás conmigo, estás vulnerable a los ataques del enemigo. O sea, básicamente de hecho la palabra lo dice, el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devora. Entonces, cuando vos no estás bajo las alas del Altísimo, como dice el Salmo 91, al final estás vulnerable para que el enemigo llegue y te parta en dos y haga con vos lo que quiera. Y ahí es donde uno recapacita y dice, Señor, me explico, y busca esa cobertura, pero no nos damos cuenta que el problema es ese, que debemos siempre estar bajo la cobertura de Dios, porque también ahí nos vamos a edificar, ahí vamos a crecer, ahí vamos a avanzar en la dirección correcta. Yo creo que muchas veces, aunque nos sintamos buenos, que no hacemos nada malo y tenemos esas cosas de carácter, de lo que sea, el Señor nos sacude para quitarnos esos diositos que tenemos de ego, de... El fariseíto que vamos dentro. El fariseíto dentro, el Señor nos sacude. Y fíjate que leí hace poco una versión, la TPT,
que dice que el Señor no te prueba para que falles, sino para que tu fe sea fortalecida, Amén. para demostrarte ese amor que tiene y llevarte a otros niveles. Contame un poquito más de ese proceso, tu familia, qué pasó, cómo fue que conociste al Señor, qué fue lo que tuvo Yo que quisiera, quitar el sí, Señor? específicamente ¿Perdón? eso, la experiencia de cómo fue. Yo viví una experiencia de renacimiento con Wendy y quisiera saber cómo fue esa experiencia de decir, en verdad me visitó el Señor o De quitar los ojos del problema y verlo a Él. me quitaron las Ajá. vendas, pues, de los ojos realmente. Bueno, yo creo que es ese punto en que estaba en la comodidad. En la comodidad que tenía mi familia, mi matrimonio, tenía un hijo bello, bueno, yo lo veo bello. Sí, es lindo. Tenía mi trabajo, o sea, estaba bien, estaba en la comodidad y no, mi mente creía, no ocupo de Dios, no necesito una relación a diario, o sea, realmente darle el primer lugar. Entonces empezaron los problemas en mi matrimonio, nos separamos y ahí empieza el proceso. Ahí empieza el proceso de mi carácter, de mi ego, volver a empezar, esa ilusión que no quiero decir solo la mujer la tiene, porque yo siento que hay hombres también que se casan pensando que es para toda la vida, que quieren Claro. formar una familia, que sea para siempre. Entonces creo que ahí es cuando inició y Dios realmente, hoy en día con plena firmeza y seguridad lo puede decir, Dios quería que dependiera por completo de Él. En todo caso, emocionalmente, financieramente, o sea, literal, en todo. Que yo antes de hacer algo, preguntarle a Él si le agrada a Él o no, o si es algo que Él tiene para mí, pero lo doloroso que es llegar a ese momento, o sea, nadie lo habla. Sí. Porque duele Cuesta. que tengas que perder muchas cosas para llegar a entender que dependemos por completo de Dios. Gloria a Dios por ese momento, porque al final nos damos cuenta que Él es lo primero, lo único verdadero. Recuerdo que cuando yo recién llegué a los pies del Señor, escuché un testimonio que dijo, yo volvería a pasar todas No, esas malas gracias. experiencias Paso. para conocer al Señor. Y yo dije, no, yo no. Ya maduré con el Sí. tiempo y digo, gracias Señor, porque esas Sí. pruebas formaron mi carácter y ahora puedo ayudar a muchos. O Sí. hacer chistes del proceso, O sea, ¿verdad? chistes del proceso. Pero- Yo cuando cuento mi testimonio le digo a la gente, saben, es bonito contar el milagro cuando fue hecho, ¿verdad? Claro. Pero ¿saben qué? Cuando estamos ahí en ese proceso, En el fuego. somos como ese Cochito, cochinito que el ponen en el, como a fuego lento, va a darle Sí, vuelta. no, Ajá. una Se cosa. siente una presión horrible. Yo recuerdo que Wendy me contaba que una vez fue a la iglesia cuando estábamos comenzando nuestro proceso sea, y que estábamos escuchó portándonos un mal. testimonio, dice, de una Ajá. muchacha que dijo, yo, dice, estuve luchando por 12 años hasta que se restaurara mi matrimonio. Y dije, Wendy, ¿qué? Buena suerte. 12 años. 12 No, años, dice. no, yo Pero, no. y después sacando la cuenta, desde donde comenzamos, nos dimos cuenta que pasaron casi la misma cantidad de años. Es decir, es una lucha constante, es una lucha diaria que tienen las parejas, por ejemplo, en el caso de las restauraciones matrimoniales, que no es fácil, pero al final se requiere ser valiente y esforzado, pues, para poder pelear esa buena batalla de la fe. La buena- A mí me pasó cuando estaba empezando a tener problemas. Es que uno hasta que ya ve los problemas busca a Dios, ¿verdad? Claro, claro. Pero ya está el proceso Sí. planificado. Nos reuníamos con unas amigas a orar, nos apoyamos mutuamente en oración, que eso es O sea, de estaban suma en el proceso importancia. y aún así estaba Ajá, estaba intentando. Ok. Entonces, ellas dos estaban en proceso de separación y yo todavía seguía en mi matrimonio, ¿verdad? Un tanto firme. Entonces, una llevaba 3 años de separada y la otra había pasado infidelidad notoria con niños, ¿verdad? Y yo decía, no, ella lleva 3 años, yo no aguantaría eso, que no sé qué, voy para más de 3, ¿verdad? Y entonces a veces uno cree que no puede, pero uno no sabe Dios hasta dónde lo quiere llevar realmente. Exactamente. Todas las cosas que el Señor nos quita. Yo creo que una de las más difíciles es nuestro ego, nuestro Señor, ¿por qué a mí no merezco esto? ¿Por qué yo me he portado bien? ¿Por qué mi matrimonio? ¿O por qué mis finanzas? ¿O por qué a mí? Y siempre sale algo bueno, aunque no lo miremos en el momento, ¿cómo me va a ayudar eso? Siempre el Señor, todo lo que nos permite pasar, obra para bien. Totalmente. Jocelyn, entonces, volviendo al tema de la experiencia, ¿hubo alguna visitación divina, un cambio para
ese derramamiento, esa conversión, digamos, en tu renacimiento? Sí, una depresión terrible. Okay. Terrible. Y eso, pero ¿alguna experiencia sobrenatural en el momento que dijiste, o fue un despertar, como que tuviste y dijiste, veo el mundo diferente, o un momento específico en una oración o un derramamiento en que vos dijiste, me siento renovada para renacer en el espíritu, para volver a enamorarte de Jesús? Bueno, es que yo considero que uno de mujer es como más sentimental, ¿verdad? Uno comete el error de que cuando estás triste se encierra, deja de comer y todo es tristeza y uno escucha música triste que lo pone más triste. Más triste, sí. Entonces, gracias a Dios he tomado buenas decisiones de rodearme de personas que han sido de bendición y alguien primordial ha sido mi madre. Mi madre, wow. Si es que no estuviera aquí, me ha levantado los brazos cuando, es que literal ella me iba a sacar de la cama y me decía, no, tenés que levantarte, tu hijo está ahí, te necesita. Y en oración, o sea, tener ese tipo de apoyo en amigas, aquí tengo una también, que a veces la llamaba llorando, mire, hija, no, sigue adelante, que Dios está con usted, o sea, ese tipo de cosas. Entonces estaba en ese momento de depresión donde me decía mi mamá, no, vámonos a intercesión, vamos a orar. Hasta que un punto donde fui libre, porque o sea, yo nunca había experimentado lo que era ansiedad y todo eso, que todavía estos tiempos es un tabú y existe. O sea, son problemas espirituales, son problemas reales, donde te quieren mantener así, derrotada y que no veas una salida y que no conozcas un Dios que está con vos en la buena y la mala. Y que hay salida, que hay salida en el túnel, que se escucha como repetitivo, pero realmente es así. Y pues sí, en una oración fui libre de ansiedad, de depresión, para la gloria de Dios. Amén. Y decidí empezar a servir en medio del proceso. Bueno. En medio del dolor, habían días donde ni me podía parar, pero estaba en el altar adorando. Sí. Sacrificio de alabanza. Entonces, creo que ahí entra de lo más vil y menospreciado, ¿verdad? Sí. Ahí es cuando el Señor, entonces sí, siento que en lo mío fue más lo espiritual, más la Jocelyn espiritual que estaba apagada, que no tenía una relación con el Espíritu Santo, que no miraba a Dios como un padre, como un esposo. Entonces, ese fue un despertar espiritual. Fíjate que una de las cosas más difíciles de este tiempo son las enfermedades mentales, la depresión. La depresión es una cosa, terrible, que lleva a la muerte. Ese es el objetivo de ese ataque mental. La ansiedad, el que no lo ha padecido, pues gracias a Dios, pero es una cosa, una desesperación por cosas que no tenemos solución. Yo fui diagnosticada con depresión grado 3, que es el estado ansioso depresivo, con esquizofrenia y con paranoia. Y tenía medicamentos para la ansiedad, para la depresión. Sin duda es algo que la gente no lo puede ver y se siente una tristeza profunda, que yo me levantaba y me miraba al espejo y me pegaba y me decía, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Mira, si estás bonita, tienes un buen trabajo, tus hijos están sanos, tenemos que comer, tu esposo no se fue con la otra, quedaste flaquita, mira que... Bueno, solo es extraño el quedar flaquita. Pero ahora sé que son dardos de fuego que el enemigo manda y que como estamos débiles espiritualmente, le abrimos la puerta de par en par y hacen incendio en nuestra cabeza. El ataque mental es una cosa terrible. Yo sé que solamente con el Señor nosotros somos verdaderamente libres de esos ataques. Sí, es necesario tomar pastillas en muchas ocasiones, pero cuando el Señor entra en la ecuación y libera nuestra mente de ese sufrimiento, de ese tormento, somos verdaderamente libres. Yo te entiendo a la perfección, entiendo todo ese proceso de esos ataques y me alegra mucho que el Señor te haya liberado. Te lo entiendo perfecto. Gracias. Sí, yo como hombre quiero decirles que muchas veces nosotros que estamos del otro lado de toda esta situación, no medimos el daño que le estamos haciendo a nuestra pareja. Yo recuerdo que cuando yo pasé el proceso con Wendy, alguien me comentó en algún post relacionado con lo que pasábamos, pero ¿cómo es que ama a su esposa y le hace daño? ¿Me explico? Y entonces yo me pregunté eso, porque yo digo, ¿cómo puede hacerle daño a una mujer que yo
amé y yo puedo decir que yo nunca dejé de amar a Wendy. Lo que pasa es que como fuimos víctimas de las circunstancias, del pecado, por lo mismo que estamos lejos de Dios, ya el diablo lo enmaraña tanto a uno que uno piensa que ya todo está perdido, que ya no vale la pena. Y lo mismo, ¿verdad? Que las mujeres ya están heridas, que ya no van a perdonar, que ya no va a haber paz y todo el tema, ¿verdad? Pero en realidad yo considero que nosotros cometemos esos errores por eso, porque traemos esas maldiciones, esa concupiscencia adentro. En la carne, pues digamos, no es en el espíritu que pecamos, sino es lo carnal que nos lleva ahí, pues me explico, al adulterio. Pues hay hombres que tal vez no tienen problemas de lujuria, por ejemplo, pero sí de alcohol. Es fácil criticar a un drogadicto y decir, ¿por qué usa drogas si sabe que no le conviene? Claro, porque uno no está en los zapatos de él. Pero todos realmente somos vulnerables, pues lo que hablaba hace poco. Y yo les puedo decir que uno ama a su pareja muchas veces, pero es víctima de las circunstancias. El enemigo sabe cómo envolverlo, pues me explico, en esa maraña, entramparlo y no permitir que pueda salir de ahí. Yo trabajo con muchos amigos que buscan nuestra ayuda para restaurar sus matrimonios y trato de decirles, yo conozco el camino que te va a llevar a la restauración y es Cristo, es Jesús. Es eso, pero siempre les digo, la forma en que vas a llegar a esa libertad, a esa plenitud, es conociéndolo. Pero no solo ser creyente, ser discípulo de Cristo, realmente empezar a escudriñar la palabra, empezar a entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y de esa manera podemos llegar a esa plenitud y buscar la restauración de la familia, pues que definitivamente es lo mejor que le puede pasar, especialmente a nuestros hijos. Yo quiero saber, Jocelyn, si alguna vez antes de casarte te advirtieron o se casaron por amor. ¿Te advirtieron? Toda la vida. Hubieron como señales de alerta. Incluso Dios me habló por medio de alguien. Me vio en la situación en la que yo estuve años después. O sea, yo sabía, me estaba casando en yugo desigual, me estaba casando con alguien de otra religión, alguien que no había crecido en el evangelio. Y ojo, eso no es juzgar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que uno debe de saber, lo hablamos antes de estar, o sea, uno realmente debe saber si hay divorcios, si hay orfandad, o sea, tantas cosas que en lo espiritual acarrean nuestros hijos, nuestras generaciones. Y a mí me lo advirtieron, a mí nunca se me va a olvidar, días antes de la boda, Dios usó a una persona y me dijo, Jocelyn, yo te miro en un cuarto, en una cama sola, en posición fetal, llorando. Años después, lo viví. Y yo que me iba a imaginar, yo lo voy a cambiar, yo voy a ir a la iglesia, o sea, está ese ego como mujer de verdad, de que yo lo puedo hacer. Entonces, y me dijo, ojo, no, eso no es todo, me dijo, te dice el Señor, ¿estás dispuesta a pagar el precio por la decisión que vas a tomar? Son palabras mayores. Sí. Y yo dije sí, pero nunca me imaginé que el precio iba a ser tan alto. Caro. De lo que fue. Así que si Dios en su amor, en su misericordia me dijo lo que me esperaba, lo que no me podía esperar, y que de repente sí, Dios es tan bello, es tan fiel, tan misericordioso que el proceso pudo haber sido leve, menos si yo realmente hubiera sido luz en mi matrimonio, en mi familia, pero me puse al mismo nivel en vez de ser luz. Pero era algo que Dios en su amor me dijo que si realmente yo estaba dispuesta a pagar el precio por la decisión que estaba tomando. Y yo en ese momento mi inmadurez espiritual, que estaba muerta espiritualmente, o sea, tantas cosas, mi inmadurez de edad, del amor, que estás enamorada, que crees que el matrimonio es un cuento de hadas, o sea, tantas cosas, la boda ya planeada. Yo dije, no, Señor, yo voy a pagar el precio. Claro, y ahora. Es que es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, yo entiendo. No lo entendemos realmente. ¿Y tus hermanos te dijeron algo? Mis hermanos, es que a ver, yo sí, yo soy independiente de corta edad, a mí me tocó trabajar bien joven. O sea, no es que soy que andaba como macho sin rienda, como decimos uno, siempre hija de hogar, notificando esto y esto, pero yo siempre me costeaba mis cosas. Entonces siempre está ese respeto de que siempre han respetado mis decisiones, ¿verdad? Por lo que he sido independiente, pero siempre la mamá le estorba a uno en lo espiritual y las mamás siempre tienen la razón.
Sí, Amén. totalmente. Sobre Hay todo una si es sabiduría. algo que sienten, o sea, algo de Dios que... Y ella o sea, siempre me decía, ¿estás segura, hija? Pero no porque no lo quería él o porque fuera una Sí, mala claro. persona, sino porque ella en lo espiritual de repente podía entender la Claro. magnitud. Es que yo creo que para iniciar subestimamos realmente lo que es el matrimonio, lo que dice la Biblia, que nos volvemos una sola carne. Una O sola sea, en lo carne. espiritual lo que eso significa, lo que acarrea, son tantas cosas que realmente no las comprendemos en ese momento. Nosotros solo creemos, ay, todo va a ser amor, todo va a ser paz, tranquilidad, o sea, aquello bonito, pero no vemos las consecuencias también o lo malo espiritualmente. Entonces, ellos sabían que me estaba casando en yugo desigual, me lo dijeron de alguna manera, pero respetaron Tu decisión. mi decisión. Mi Sí. mamá lloró en mi boda porque mi antigua pareja era católico, su familia católica, no católicos aferrados a la iglesia, pero sí católicos, crecieron, y evangélica de toda mi vida. Entonces, él cedió que nos casáramos por la iglesia evangélica. No en la iglesia, el pastor llegó a darnos la bendición, pero mi mamá, y ella al son de hoy me lo dice, a mí se me partió el corazón y no me quiero imaginar cómo Dios se sintió y cómo lo hiciste a un lado, porque yo realmente negué a Dios en mi boda. Hoy en día lo digo con convicción y lo caro que me costó eso. Sí, claro. Porque yo me acuerdo que me dijo, hija, me dice, cuánto, y me duele mi corazón eso de cómo negué a Dios y cuánto me costó. Me dice, mira que el pastor me está preguntando de la prédica, que no sé qué. Y yo le digo, ay, sí, mami, pero que no vaya a hablar mucho, le digo yo. Oigan bien yo, ¿verdad? Sí. Porque después entra el grupo, que yo me acuerdo que, por cierto, no pudieron estar en mi boda. Tenían agenda llena, hubo otro grupo. Entonces yo pensando en lo del mundo, en atender a la gente, La o sea, gente, en negando a Dios. impresionarlas, en Negando a Dios. Entonces yo le dije que Lo vaya a más ser importante. rápido. La bendición, la Sí. cobertura de Dios en un matrimonio, en una familia, eso es lo que marca el principio y el fin de Sí, todo. totalmente. Y yo lo estaba haciendo a un lado, desde ahí mal, ¿verdad? Sí. Entonces me acuerdo que, bueno, el pastor a la carrerita dio una palabra bella y todo, nos dio la bendición y de ahí las botellas y aquella parranda y aquel... Sí, claro. Ya, pues aquí estamos, Sí, el precio de haber negado a Dios, cuando yo tuve que haber sido luz y darle lugar a Dios para iniciar en un matrimonio de bendición, pues. Amén, Totalmente. qué interesante. Sí, nosotros que hemos estado en tantas bodas, escuchamos esos discursos de pongan a Dios en el centro de su matrimonio, pero lo decimos tan fácil que ni siquiera nos damos cuenta de la dimensión, de la importancia de que Dios esté ahí De con darle ese nosotros, lugar, realmente. de darnos ese lugar, de darle ese lugar al Señor, que se vuelve ese nudo de tres dobleces, ¿verdad? Que el Señor está ahí como sosteniendo Y es cuando que uno poner a falta. Dios en primer lugar en un matrimonio es que cada decisión que vamos a tomar como matrimonio, como hogar, tiene que estar basada en la palabra del Señor. O sea, a Él le gusta, voy a orar para que el Señor me diga si quiere que vayamos acá o quiere que vayamos allá. Y la mayoría de las personas, pues, no lo hacemos. La no vez lo pasada ponemos. yo escuchaba, era como un mensaje en un reel lo vi, creo que decía alguien que no se casaron con su esposa enamorados. Entonces a mí me sonó raro eso, ¿verdad? Y es una pareja de ancianos ya, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿quién no se casa enamorado? Pero después pensándolo en el fondo, ellos no explicaron por qué decían eso. Porque ese era el mensaje, que no te cases Claro. enamorado. Entonces, después cuando entendí que amar es una decisión, ¿verdad? Entendí que realmente esas emociones, esos sentimientos que nos hacen enamorarnos, son los que nos pueden hacer caer en una trampa nos también. nublan. Sí, en cambio alguien que elige a una persona por muchas situaciones que sean importantes, que hablamos, es un buen hombre, por ejemplo, en el caso de ustedes, una persona inteligente, Claro. Su familia, todos encajamos, ama a Dios, tantas cosas. Y eso, tal vez no es a la persona como atractiva que a mí me gusta algo, pero me gustaría para padre de mis hijos, pues me Yo explico. creo que enamorados idealizamos a la persona. Idealizamos a la persona. De cómo Y eso, puede llegar a ser cuando yo llegué a su vida. Ajá, Exacto. Y ahí es el encontronazo. porque hasta pienso, Jocelyn, amor, que de alguna manera será que las mujeres más bonitas quizás tienen como más alta dificultad
en encontrar una buena pareja porque tal vez Por feitos. porque las enamoran de alguna manera y las emocionan por eso, porque es decir, hay un dicho que dice, para tratar de quedar bien, ¿o qué? sí, como que tienen muchas más posibilidades la mujer bonita de pretendientes que al final de tantas posibilidades que tiene termina eligiendo mal. Esa es una pregunta que yo me hago. Me explico, a diferencia de una mujer que tal vez no sea tan agraciada y tal vez viene el único, pues, a cortejarla. No, y también entonces, las feas les va mal. Sí, todas sufrimos parejos. Si le ven a infiel ahí lo que puede esperar uno. Yo creo que, bueno, hoy en día he entendido qué es lo que uno... Ay, es que uno comete el error de esperar que alguien más le dé la felicidad, ¿verdad? Exacto. Y uno bueno, tiene ahí que aprender también. a ser feliz, a disfrutar, tener paz uno solo y que nadie le quite esa Que paz. Dios nos dé esa felicidad para poder compartirla con otras personas. Sí, entonces yo creo que ahí nuestro error inicia cuando esperamos que esa persona nos dé algo que no tuvimos. Ajá. Ya sea una figura paterna, ya sea ese cariño, esa comprensión, ese apoyo, y le exigimos tanto esperando eso que no pudimos tener, y ahí es cuando ya se va cayendo el trono y ya no lo vemos igual y ya empiezan. Entonces creo yo que de ahí inicia, muy aparte de los tratos, que claro, eso lo enamora a uno, que te abra la puerta, que el caballeroso, que te quiera tu familia, que sea respetuoso. Pero yo sí siento que eso tiene mucho que ver, como eso que nos falta de alguna manera, sí, que las altas expectativas, o sea, las expectativas se vuelven como más altas, creo yo. sí. ¿Alguna Ajá, vez le quizá. pediste a tu esposo al Señor? La verdad que no. No se lo pediste. Interesante. No. Wendy dice que oraba por mí, ¿va? Bueno, yo oré por mí, porque Dios me diera un esposo guapo. Yo le decía, Que cantara, yo serenata. No, que cantara, pero que sí trabajara, que fuera trabajador, Es que, fuera óigame, qué guapo. terrible, qué increíble la conclusión que me acaban de llegar a hacer, la comodidad espiritual. Yo crecí en la iglesia Exacto. donde te dicen que ores por tu esposo, por tu familia. Realmente no lo hice. Sí, Me da sí. pena decirlo. sí, sí. Pero realmente no. O sea, él me gustaba, estaba enamorada de él y decidí casarme con él. Ni siquiera le pregunté a Dios. Adiós, Oigan el este error. es. Ujú, Exacto. sí. Señor, ¿es él para mí? ujú. ¿Es la persona que tú tienes para mí? Sí, totalmente. Qué importante es, ¿verdad? Porque realmente que el matrimonio es un compromiso serio, realmente. Y más cuando viene una descendencia, pues. De ahí, de producto de esa unidad, pues, hay que Yo ser creo que consciente. lo más grave de la situación y lo que tenemos que es despertarnos espiritualmente, dejar de estar tibios dejar de estar tibios y meternos con Dios para tomar todas las decisiones de nuestra vida. Y ahí es donde está el tema que yo les digo, dejar de ser creyentes nada más y volvernos discípulos, aprender y preguntarnos, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿O qué dice la palabra en este caso? Porque ahí es donde está la sabiduría. De hecho, la palabra lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Al final ese es lo que pasa. Ni siquiera sabemos qué dice la palabra en relación a esto o en relación a lo otro. O no le preguntamos a Dios, pues en oración, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Entonces al final somos cristianos así, por decirlo, por serlo. Y eso, volvemos a lo mismo. Somos tibios, pues al final ahí estamos como nada pasa, conmigo o no va a pasar. Hace poco escuchaba yo una entrevista de alguien que estaba haciéndole una entrevista a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial personificaba un demonio. Y él le preguntaba que cuáles eran las estrategias que usaba para engañar a los cristianos. Él daba varias estrategias y al final el entrevistador le decía que si no le parecía como mala idea dar a conocer la estrategia. Y el demonio, digamos, la IA decía, bueno, dice, la verdad es que no nos importa porque los humanos, dice, creen que a ellos nunca les va a pasar, dice. Ajá, eso es una. ¿Va? Y dos, dice, al final, dice, creen que las cosas espirituales son misticismo, que solo son para gente, para las abuelitas. Creen más en el horóscopo, Ajá, vaya, las maldiciones creemos más en las cosas generacionales. que en lo espiritual. Entonces, ahí está el punto. Por ejemplo, hay mucha gente que ya está en el camino de Dios, pero no ha activado esa parte espiritual, pues, a darnos cuenta que es más real el mundo espiritual que el natural, porque la palabra misma dice que lo que se ve fue creado de lo que no se fue, de lo que no se ve. Es decir, antes todo era espíritu, pues me explico. Entonces, al final ese es el tema, que tengamos una comprensión del mundo espiritual es una cosa fundamental
para poder guardarnos, pues, como dice Pablo, vistámonos con toda armadura de Dios para que resistamos los embates del enemigo, pues. Y eso implica muchas cosas: el escudo de la fe, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias para llevar el evangelio de paz. Entonces, pero ¿qué pasa? Que no leemos la espada del Espíritu, que es la palabra. Cuando viene el enemigo a querer decirnos algo, diablo mentiroso, la palabra dice esto. Así como Jesús fue tentado en el desierto y el diablo se sabe la Biblia de pe a pa, también se la decía, pero Jesús le salía por otro lado. Entonces, pero para eso tenemos que ser capacitados, para estar preparados, y que si nosotros cometimos el error, entender que todavía estamos a tiempo de enderezar el camino para nuestros hijos. No, y que ojo, que ahorita que mencionaba los hijos, a eso quería llegar. El matrimonio es el inicio, después viene por los hijos. Los hijos. Todo lo que hay que quebrantar, ser de bendición, encaminarlos, llevarlos en el camino de Dios, o sea, inculcarles principios, el temor a Dios, que es un trabajo más arduo todavía. Sí, y lo importante que es, pues. Sí, totalmente. Jocelyn, y digamos, por el matrimonio, ¿hasta qué punto uno puede luchar? Quiero saber cómo. ¿Hasta qué punto uno puede decir, ya lo hice, ya lo logré? ¿Es medido por años? ¿Es medido por las circunstancias, por lo que se ve? ¿Qué podríamos hablar al respecto? Quisiera decir que no por años, porque yo he escuchado testimonios de gente que hasta se divorcia y se vuelve a casar y después de 25 años. Difícil. Yo no quisiera, la Jocelyn humana no quisiera por años, y ojo, pueda que eso todavía Dios tenga que tratar aún en mi orgullo, sí, como mujer, ¿verdad? Pero yo sí considero que llega un punto donde la paz de que hiciste lo que tenías que hacer, que esperaste, que confiaste, que tuviste fe, y ya tal vez la otra persona no quiere cambiar, no quiere ceder tantas cosas, o también entra un punto el límite de mujer como de tolerancia, hasta dónde vas a aguantar o qué tipo de cosas vas a aguantar, creo yo. Entonces, creo que eso es lo importante. Yo no lo mediría por tiempo, porque como les digo, tal vez en mi caso fueron 3 años y meses, otra gente 10 años, o una persona 1 mes, o sea, puede variar. Pero sí siento que es como a nivel espiritual, y la paz que puedas llegar a sentir como, no, yo cumplí, Señor, quisiste que hiciera eso, lo hice, me dijiste que hiciera eso, lo hice, esperé, tuve fe. O sea, tantas cosas que uno hace que en algún momento lo llama locura de andar ministrando, o sea, tantas cosas que uno pasa en medio de ese proceso, pero llega un punto donde, en mi punto fue como mujer, mi convicción y mis límites de mujer. Claro. Y decir, ok, hasta aquí siento yo que es lo que puedo llegar a tolerar y no pienso seguir aguantando más. Yo sé fielmente, que las promesas de Dios están, pero Dios es tan bello y tan caballeroso que Él no obliga a nadie, sí, claro, a que vuelva o que sea a la fuerza. Que cambie, exacto. A que cambie. Exacto. Yo creo, sin duda, Jocelyn, que la paz es un buen termómetro. Cuando luchamos por algo y llegamos a ese límite, si tenemos paz, podemos ir a la presencia del Señor. Bueno, Señor, yo ya me esforcé, ya hice, y no, ok, está bien. Pero cuando todavía no sentimos paz, entonces creo que sí tenemos que seguir luchando por eso que es por lo que estamos orando, ¿verdad? Yo estoy pensando, quiero saber cómo es tu relación con el Señor ahora. Bueno, creo que era lo que Dios quería, porque llegué a depender de verdad por completo de Dios. O sea, a tal punto de que la soledad es algo terrible. Sí. O sea, de pasar de un matrimonio a estar solo literal, porque tenías a esa persona en primer lugar, tu mundo giraba alrededor de él. Entonces, empezar esa relación con Dios, o sea, yo ahora lo entiendo y le digo, Padre, tú realmente querías eso, de que yo me levantara y le diga, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? O sea, todo por completo, preguntarle sobre mis cosas laborales, financieras, emocionalmente. Entonces, esa comunicación de verlo realmente como el todo es wow, realmente duele, costó, pero ahí es donde el Señor me quería llevar. O sea, desde que te levantaste, Señor, aquí estoy, ¿qué tenés y para mí? Estar dependiendo por completo de Él, que uno puede estar en medio de la tormenta,
que yo creo que eso es algo fundamental. Yo hice un video y que me acuerdo que se me hizo viral, nunca me imaginé. Yo iba saliendo, ay, no me acuerdo, pero estaba, o sea, por ejemplo, me tocó empezar de cero literal. Yo siempre he trabajado de corta edad, pero siempre he sido de que, ay, que yo puedo, que soy luchona, que hacemos chiste de eso, pero a mí me gusta. Yo soy feliz, yo pudiendo, yo darle a mi hijo, o sea, yo soy feliz con eso. Entonces hubo un momento donde, porque Dios estaba tratando conmigo, que tocaba puertas y cerradas, o sea, era Dios conmigo. Y yo aquí, aquí no, y yo, Señor, pero tengo compromisos, necesito, o sea, y nada, o sea, entonces ahí es cuando Dios empezó a tratar mi fe. ¿Verdad? Entonces hubo un momento, después de ese proceso duro, que lágrimas y ayuno y todo, iba saliendo, me acuerdo, de firmar un contrato que nunca me imaginé, y me grabé, ahí está el video en mis redes, y yo dije, wow, estoy llorando de la alegría y de agradecimiento con Dios. Después de tantos tiempos, meses que lloraba de tristeza, angustia, que no miraba una salida, y yo estoy llorando de gozo. De gozo. Es posible eso, y yo lo digo en el video, es posible, y le decía a la gente, es posible, no importa por lo que estés pasando, Dios está contigo, y va a haber un momento que parece loco, pero vas a llorar del gozo, del agradecimiento con Dios, que aún en medio del peor proceso, aún en medio de la peor tormenta, que todo se ve gris, que todo se ve oscuro, Dios está con uno. Y uno ve la mano de Dios. Y, o sea, llegar a ese punto, yo dije, Dios, aquí es donde me quería llevar. Y sé que para cosas mayores, ¿verdad? Pero llegar a esa conclusión para mí fue gratificante. Amén, qué bello. Es lindo. Pues yo estaba pensando en que realmente queremos dejarles un mensaje a nuestros oyentes esperanzador en cuanto a los matrimonios, porque mi esposa y yo venimos de una restauración matrimonial y vimos cómo Dios actuó. O sea, yo viví esa otra parte en mi caso de un hombre que no quería volver a su hogar y cómo Dios básicamente hizo un milagro en mi vida. Pero cabe aclarar que yo puse de mi parte también, ¿verdad? Claro. Como en verdad yo sentía pues que no pertenecía a otro lugar. Y el Señor hizo su parte, yo hice mi parte y volví. Entonces yo quiero que las personas que nos escuchan y que están pasando por estas situaciones de problemas matrimoniales, familiares, sepan que el Señor siempre va a ser la solución. Aun cuando la respuesta no sea la que nosotros esperamos, Él siempre va a ser la solución, porque todo obra para bien de los que amamos al Señor, los que fuimos llamados conforme a su propósito. Entonces, es importante entender que, por ejemplo, Jocelyn está en medio de esa situación que tal vez no se ha resuelto como todos esperaríamos o como ella esperaría. O el final feliz. Pero está sintiendo la plenitud de depender y vivir el Señor, de verlo como su esposo, como todo, en las diferentes facetas que podemos ver al Señor, como un amigo, como un padre, como un esposo. Me explico, me acuerdo que Wendy, mi amor, para aquella época leía en Isaías, ¿va? Isaías 54, que el Señor era tu esposo. Y yo me acuerdo que tu marido, y a Wendy la reconfortaba. Y darle ese lugar a Dios, o sea, Él lo honra de una manera. Y por ejemplo, ahorita, me encanta que haya mencionado eso, porque pueda que yo en ese momento no sea el testimonio de una restauración de un matrimonio. Pero ojo, eso no quiere decir que yo no creo en las promesas de Dios y que Dios lo puede hacer con las personas que nos está viendo. Estamos de acuerdo. Dios lo puede hacer, Dios puede restaurar su familia, su matrimonio. Incluso como testimonio se lo digo, yo venía pensando y siempre lo he dicho. Incluso llamé a mi mamá y le dije, mami, ¿qué va a ser mi resolución o de qué milagro puedo hablar si yo no tengo el testimonio de una restauración matrimonial? Pero es que Dios me restauró a mí como mujer. Amén. Entonces la restauración no solo es como pareja. También Dios quiere restaurar tu vida, sanar tu alma, o sea, liberarte, convertirte en la mujer que Él quiere que sea, en el hombre que Él quiere que sea. Así que de repente yo no soy el mejor testimonio, pero Dios me restauró a mí, me libertó, me amó, me acobijó, estuvo conmigo en todo momento. ¿Y qué mejor que eso? Claro, por supuesto. Por ahí empieza todo. Por esa razón yo decía que pusiéramos esas partes como bien claras y saber hasta cuánto una persona puede luchar por su matrimonio, pero cada caso es particular, ¿verdad? Porque cada caso es diferente, de alguna manera el Señor está tratando con cada corazón, me explico, de alguna manera, y eso no lo vamos a entender fácilmente, pero sí vamos a dejar claro que el Señor
puede hacer cosas Amén. maravillosas que nosotros ni nos imaginamos. Y todo para su gloria, porque yo recuerdo ese pasaje de los evangelios en donde está el ciego que el Señor sana y le dice los discípulos, para que esté así, ¿quién pecó? Él o sus padres, dice. Y el Señor dice, no, esto se hizo para que se reflejara la gloria de Dios en su vida. Entonces hay cosas que a veces le queremos buscar justificación, ¿verdad? Que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero al final eso, tal vez es eso, para que el Señor nos diga, yo soy lo más importante en tu vida. Dame el primer lugar, que te voy a llevar a lugares que jamás te has imaginado. Vas a vivir una plenitud que jamás has pensado. Vas a llorar de gozo. Vas a llorar de gozo. Sí. Entonces, eso. Y tal vez tenemos que pasar esos procesos para comprender, pues. Y el Señor lo dijo, claro, en el mundo tendréis aflicciones, pero anímense, que yo he vencido al mundo. El Señor siempre dijo, a mí hay un verso que me encanta, que dice, aunque nos vemos atribulados en todo, mas no abatidos, aunque nos vemos en apuros, mas no desesperados, aunque nos vemos perseguidos, mas no desamparados, aunque nos vemos derribados, mas no destruidos. O sea, al final estamos pasando una etapa de nuestras vidas tal vez difícil, pero va a pasar y todo va a volver a resurgir y todo, y el Señor nos va a llevar a la tierra prometida, al cumplimiento de la promesa. Amén. Y una cosa que a mí me ha quedado clara en medio de los procesos es que siempre nos enfoquemos en todas las cosas buenas que nos pasan, porque hay tanta gente pasando mayores dificultades que las nuestras y a veces nos quejamos. Entonces yo creo que el agradecimiento en medio de la tribulación es es una cuestión que nos lleva a esa plenitud, pues, que a pesar de que estamos ahí golpeados y todo, siempre amanecemos agradecidos. No importa, Señor, lo que esté pasando en mi vida, yo estoy agradecido y entonces todo florece a nuestro alrededor. Yo creo que ahí entra cuando es lo de ser luz. Y yo lo he Totalmente. comprendido porque yo hace algunos meses atrás decidí empezar a compartir no solo esa vida ficticia de redes, sino la realidad, La realidad de es- la ansiedad, de los problemas, de lo doloroso que puede ser cualquier situación. Y la cantidad de mensajes, miren, es que hay tanta necesidad que a veces uno cree que esos temas son como, ay, me van a juzgar. No, es a tal punto que solo algo que compartas y aquí un montón de personas se van a empezar a abrir con vos y ves la realidad que hay personas que están pasando cosas peores o similares. Totalmente. Entonces yo volví a la misma pregunta, pero yo, ¿qué les puedo decir? Yo no tengo una respuesta a la restauración, o sea, ¿qué? Pero aquella mujer que estaba recién separada y me decía, mire, yo me siento sola, estoy en una depresión, ya Dios me sacó de acá. Entonces yo decía, Dios, aquí es donde realmente me tienes para ver y demostrarle o ser alientos a mujeres o hombres que tal vez se sienten solos, están recién separados y todo. Y llegar a darse cuenta que Dios es suficiente y que Dios está con nosotros y que Él lo hace el proceso más ligero, porque yo hoy en día me pongo a pensar, wow, si en este proceso yo no hubiera estado tomado en la mano de Dios, o sea, allá en el Santa Rosita hubiera ido a dar, creo yo, con tanta Claro, cosa. claro, es peligroso. Con tanta cosa. Hay gente que termina quitándose la vida. También. Sí. Ahora Hay eso gente- lo ven tan fácil Sí, como sí, terrible. Sí, cualquier problema. Y vemos gente bien cercana, pues, gente que al principio nosotros vemos esas noticias fatales de lejos en el periódico, gente que ni conocemos, pero de repente el círculo se va cerrando. Hay alguien que y está hay gente pasando que ya por está eso, cerca de sí. nosotros, que conocemos, que por lo menos le hemos estrechado la mano, le hemos o visto. está luchando también. O está luchando. Y esa es la esperanza que nosotros queremos traer a través de este podcast, que la gente sepa que la solución para todo es Cristo. Amén. Que el centro de todo, como dice la canción, el centro de todo eres Jesús. Eso, el Señor es el centro de todo. Ahí en Él hay plenitud. Yo estaba la vez pasada por adorar en un evento que nos invitaron con mis hijos y me decía una amiga, mira, vos nos aflojaste los mocos temprano, dice, porque yo decía, sollozando y quebrantado, el enemigo quiso destruir mi matrimonio y hoy estoy aquí con mis hijos adorando al Rey, al que restauró mi vida. Solo Dios. Es una cosa, y mis hijos estaban ahí pues adorándolo a Él y yo le decía, el Señor es fiel, el Señor es fiel y hoy por hoy nosotros siempre seguimos batallando con otras situaciones pues en nuestras vidas. Tal vez nuestro matrimonio fue restaurado, pero seguimos con otras luchas y siempre recordamos que el Señor es fiel.
Hay una canción de Marco Witt que dice eso y que a mí me ministra. Puedo obscurecer, puedo estar rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor, dice la canción, y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará de fallecer, y eso, Dios ha sido fiel y va a seguir siendo fiel. Y hablar con los frutos, ¿verdad? Porque vaya, como testimonio, yo los tuve ambos por separado, ¿verdad? En un podcast que estuve anteriormente, y yo en ese tiempo estaba como queriendo jalar a mi jefe a los caminos de Cristo, ¿verdad? Entonces, siempre el hombre como que se apega más al hombre, obviamente, con lo que escucha. Entonces, cuando se fue, Jorge me dice, wow, me dice, o sea, vos me has traído aquí pastores, porque yo siempre trataba como de meter, ¿verdad? Claro. Pero la convicción con la que habla Jorge, me dice, yo sé, él va a ver el video y todo. Sí. O sea, cómo se sentía diferente, la atmósfera, me decía, yo sé, en mi mente es la presencia de Dios. Es cuando conocemos a Dios. Lo que uno porta, ese primer amor que uno irradia, esos ojitos, cómo se ven cuando uno habla de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que hace que la gente busque de él. Eso es maravilloso. Y eso, Jocelyn, es lo que yo siempre le digo a la gente. Miren, por eso me encantó cuando mencionabas, yo renací, soy nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas van a ser hechas nuevas. Que es curioso, pero hasta que no tenemos un encuentro con el Señor, hasta que no renacemos, realmente no lo conocemos. Yo puedo decirles de un antes y un después en nuestra vida espiritual. Cuando un 2 de noviembre del 2016 el Señor llegó a una habitación, no lo vimos, pero lo sentimos. Y yo sentí que ahí había sido arrancado el viejo Jorge y algo había renacido en mí. Y yo hasta hoy, a mí me pregunta la gente, ¿cómo te has mantenido? Son poquitos los años, son 8 años por 9. Hay gente que tiene añalos en el evangelio, pero yo quiero decirles que hasta hoy yo me he propuesto que esa llama del Espíritu, ese primer amor no se vaya, no se apague, porque es lo más bello que yo he sentido en mi corazón. Y no ha sido fácil porque vienen las armas del enemigo, claro, el desánimo, la pereza espiritual. Y me ha pasado, pues. Hasta la tentación. La tentación. De hecho, aquel día me decían eso. ¿Cómo haces con la tentación? La palabra es fácil y ahí está y lo dice. Y ese es para mí uno de los grandes secretos de mi perseverancia, la oración. Oren en todo momento para que resistan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo les digo, yo soy un hombre de oración. Mi familia les puede decir que no les miento cuando les digo. Mi hijo chiquito a veces se ha ido a hincar al lado mío con mi cuarto de oración y se pone ahí a verme y vamos a orar, mi amor, y oramos y todo. Y entonces yo les digo, no soy perfecto, cometo mis errores y todo, pero estoy ahí consciente, arrepintiéndome rápido y orando, estudiando la palabra, leyendo la palabra. Cuando yo evangelizo a alguien, siempre estoy usando la palabra. Y había un amigo que me decía aquel día, me gusta, me dice que vos sos positivo. Me decía, no, un momentito. Yo no soy filósofo. Tiene buena vibra. Ni mucho menos. No, les digo, yo no soy positivo. Yo soy un hombre de fe. Amén. Y por eso hablo la palabra para respaldar mis enseñanzas, porque al final dice la palabra que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma. Así que esa palabra es la que nos va a cambiar. Por eso cuando yo le hablo a alguien de Cristo, le hablo la palabra para que esa palabra se convierta en rema, para que esa palabra alimente el espíritu de esa persona. Y ahí es donde hay una diferencia. Entonces yo les digo a todos, busquen al Señor y díganle, Padre, yo te quiero conocer. Quiero conocerte, pues, como Nicodemo cuando se encontró con Jesús. En esa serie de Chosen lo dramatizan de una manera bien bonita, porque Nicodemo sabe que Jesús es el Mesías, sí, pero su fariseo que lleva adentro, su doctrina no lo deja ser feliz. Y aunque eso no esté en la Biblia, bueno, Jesús le dice, él le dice, ¿cómo accedo al reino de los cielos? Para parafrasear. Y Jesús le dice, ¿cómo tú, siendo un maestro de la ley, no entiendes esas cosas? Y ahí nos damos cuenta que podemos conocer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no tener revelación, pues. Y esa revelación y entendimiento solo viene del Espíritu Santo. Amén. Y ese es el Señor permitiéndonos que abramos los ojos, como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Y ahí todo cambia en la vida de uno, porque se da cuenta, yo ya no puedo. Pues como dijo los discípulos que dijeron, estas palabras son duras,
no podemos, y se fueron. Y Jesús les preguntó a los 12, ¿ustedes se quieren ir también? Y Pedro dijo, Señor, ¿y dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida atrás, eterna? ¿verdad? Ajá. O sea, ¿para qué? Ni para ver. Ni para ver, ¿va? Así. Para agarrar Ni para ver que me perdí, nada. Sí, sí, jamás nos volveríamos totalmente. Y eso es, decía mi pastor, es como la mafia, dice, ya cuando llegamos a Cristo, si nos salimos, nos van a matar porque el enemigo va a andar detrás de nosotros. Va a ¿eh? ser pero una sola arrastrada. Sí, entonces mejor permanecemos en Cristo y perseveramos y luchamos. Yo quiero dejar así como con resaltador que cuando ponemos al Señor en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura. Buscar a Dios y ponerlo en nuestra vida para tomar todas las decisiones, para que Él nos consuele, para que Él nos provea, para todo lo que tiene que ver con nosotros y nuestra familia, nos hace entender que todo obra para bien, no en el momento que queremos, sino en el tiempo perfecto de Dios. Muchos matrimonios son restaurados, otros no, pero el Señor siempre saca lo mejor Amén. de todas Amén. esas situaciones. Sí. Y primero, antes que trabajar con nuestros esposos, con nuestra familia, con nuestras empresas, con nuestros negocios, con nuestra profesión, va a trabajar con nuestro corazón y va a sanarnos de adentro hacia afuera. Amén. Vamos a ser mejores. Totalmente. Bien, pues, Jocelyn, ha sido grato haber compartido este momento. Gracias de verdad por tomarse el tiempo. Y solo quisiéramos, pues, dejar un mensaje final para toda esta gente que nos está viendo, para que puedan llevarse algo importante en el caso de su experiencia y todo, para que puedan quedar con algo como puntual o medular, pues, un mensaje final. Bueno, yo cuando empecé los medios, empecé en un programa cristiano con mis hermanos, que hoy en día hacen videos de chiste y eso, sí. Y siempre decía, tomado de la mano de Dios, todo es posible, pero lo decía de diente al labio. Realmente no lo había vivido, no lo había sentido, no lo había experimentado. El mejor mensaje que les podría decir es, los tiempos están feos y vamos para difícil. Peores. Totalmente de acuerdo. Busquemos de Dios. Sí. No esperemos que Dios nos llame de la peor manera, o que hay una enfermedad, que hay un problema, que hay una separación, que hay una muerte, Dios no quiera. Busquemos de Dios. Y si ya estás en medio del proceso, quiero decirte que hay luz, y esa luz es Dios. Él está contigo, nunca te va a dejar sola, nunca te va a dejar solo. Hay sanidad, hay libertad, hay amor, hay misericordia, hay salvación. Y hoy por hoy, segura al 100%, tomada de la mano de Dios, todo es posible. Sí, amén. Todo, literal, sí. Todo. Amén. Amén, amén. Qué Gloria hermoso. a Dios. Y ese es el resumen de nuestro episodio de este día. Por favor, tomen ánimo. La gente que tiene depresión, sepa que el Señor puede cambiar nuestro corazón y nuestra mente, y con la palabra de Él podemos esquivar todos esos dardos de fuego que Él manda el enemigo. Les agradecemos por su sintonía, por estarnos apoyando. Suscríbanse, denle like, apóyennos, porque esto lo hacemos con el único fin de poder edificar sus vidas y darle la gloria y la honra al Señor. Queremos agradecer a Novus Film, el apoyo a Beto, a Aldrin Romero, a Byron Caballero, toda la gente que nos está apoyando, y sobre todo a ustedes que ya están conectados y que nos están apoyando con su like y compartiendo cada historia. Gracias, Jocelyn, por acompañarnos. Ha sido un episodio hermoso, de aliento para todas esas personas que están en momentos difíciles. Queremos que ustedes también nos comenten si están pasando por una situación, si necesitan ayuda, pues estamos para eso, para apoyarlos. Por supuesto. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias a todos. Bendiciones. Compartan.